El estudio que voy a dar el día de hoy se llama La puerta estrecha. Mateo 7 del 13 al 14. Mateo 7. Del 13 al 14. Y en el 15, mira lo que dice. Hablado de los falsos profetas. No. El tema es la puerta estrecha. Mateo 7 del 13 al 14. Mami, por favor. Gracias, Caris. Gracias que me dijiste. Ujú. La puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ajá, esa es la puerta estrecha. Aquí vamos a ver la comparación entre la puerta estrecha y la puerta ancha. Jesús presenta dos opciones claras, la puerta estrecha y la puerta ancha. La puerta ancha representa el camino fácil y popular, mientras que la puerta angosta representa el camino difícil y menos transitado. ¿Por qué menos transitado? Porque hay muchísimas más personas que están en el mundo que personas convertidas ahorita en estos tiempos. Aunque al final Dios dice que en los últimos tiempos habrán más convertidos que los que están perdidos. Pero ahorita en la actualidad gana más lo que es el mundo. La puerta ancha facilita el acceso a la mayoría de las personas, simbolizando el mundo y su forma de vida sin restricciones morales ni espirituales. Este camino conduce a la perdición, la destrucción o el juicio eterno. Y la puerta estrecha representa la decisión de seguir a Cristo con sacrificio, obediencia y compromiso. Conduce a lo que es la vida eterna. Eso es lo que significa la puerta estrecha y la puerta ancha. Ahora vamos a saber lo que es el camino espacioso versus al camino angosto. Porque no es lo mismo una puerta ancha y una puerta angosta que un camino espacioso y un camino angosto. Porque al final la puerta ahí está, pero para poder llegar a eso hay que recorrer el camino angosto. Muy bien. Ese es el camino que tiene que recorrer el cristiano. Ajá. Camino espacioso representa una vida fácil donde las personas siguen sus propios deseos y pasiones sin considerar las enseñanzas de Dios. Es amplio porque permite todo tipo de comportamiento y pasatiempos que contradicen la voluntad de Dios. Eso es lo que es el camino ancho. El camino angosto requiere disciplina, obediencia y negación propia. Es el camino hacia la cruz y lo podemos ver en Mateo 16:24. Papi, por favor. El camino angosto es el que hago, el que dice. El camino angosto es disciplina, obediencia y negación propia. Es el camino hacia la cruz. Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ajá. Uno tiene que negarse a uno mismo para poder seguir a Cristo. Pero eso muchas veces es difícil porque a veces uno quiere que todo salga conforme a lo que uno desea. Y en la parte donde dicen pocos la hallan, pocos lo hallan, el hecho de que pocos son los que la hallan
el hecho de que donde dice el pedazo del versículo, pocos la hallan, nos dice que es el verdadero camino de la vida. Es difícil de encontrar y caminar. Implica una vida constante, esfuerzo para vivir conforme a los principios del reino de Dios, a menudo en contra de las corrientes del mundo, si no es que siempre. Ahorita vamos a ver lo que es el contexto. En Mateo 5:7. Le toca. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Una persona del mundo no tiene misericordia. Es más, si alguien lo ve tirado en el piso, mira cómo hundirlo más y no darle la mano. En cambio, un cristiano tiene que reflejarse la justicia y en vez de que la persona se hunda, ser nosotros de salvavidas para otras personas. Principios del reino de los cielos. Jesús nos enseña cómo vivir una vida justa que agrada a Dios. Dios nos deja el ejemplo de cómo vivir un cristianismo conforme a su voluntad, en el camino angosto, el cual implica buscar la justicia, en Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ellos serán saciados. Si nosotros somos justos, tenemos justicia, o aparte de ser justos y hemos vivido injusticias a la par de otras personas, tanto Dios nos va a dar eso que necesitamos, nos va a permitir a nosotros poder compartirlo con otras personas. Porque si nosotros lo necesitamos como cristianos, Dios va a hacer justicia, porque al final no se hace justicia con nuestras propias manos. Él al final hace justicia y muchas veces es difícil, porque al final la justicia de Dios es más dura que la del hombre. Por muy difícil que pueda decir, porque Dios es justo o porque Dios es bueno, al final la justicia de Dios es más dolorosa que la justicia humanamente. Porque en estos tiempos la humanidad es cruel. Entonces, pero también cuando se meten con los hijos de Dios, Dios hace justicia. Eso le está diciendo a mi mami que nadie se puede meter con los hijos de Dios porque Él siempre los defiende. Y a la gente se les olvida que Dios nunca perdió ni una batalla. O sea, al final siempre va a prevalecer la justicia de Él defendiendo a sus hijos. O sea, pareciera de que tal vez no va a pasar mucho, que a ver qué pasa, dice a veces la gente, pero no, ay, es tremendo, ¿verdad? Porque yo les estaba contando a ustedes que hubo hace unos años, como 12 años, que yo le había predicado a unas señoras que les conté porque les dije la verdad de la salvación de Cristo, y me dijeron que yo era hereje, hasta mandaron a citar a un sacerdote católico para que me diera unos versículos, porque como supuestamente, buenas tardes, porque supuestamente yo estaba antes en la religión católica y después yo me convertí a Cristo, no a los evangélicos, no, a Cristo, me convertí a Cristo. Entonces el sacerdote me mandó un versículo porque lo citaron, porque iba a llegar a entregar al siguiente día. Y cuando me dieron el versículo decía de que yo había salido de ellos porque yo no pertenecía a ellos. Entonces con la misma yo le comandaba y todo eso, entonces yo le dije que el mismo versículo que yo se lo decía al sacerdote, porque él sí conocía del evangelio, él sí estaba en otra religión, ¿verdad? Y después él se salió y siguió a los católicos. Siguió a los demonios. Siguió a los, y diciendo a la gente que adoraran imágenes, estatuas, y que no se era sano, inclinaran. porque si hubiera sido sano, hubiera regresado al cristianismo. Ajá. Jesús.
Entonces, cuando pasó eso, me empezaron como a insultar espiritualmente y decían cosas así bien feas, incluso me dijeron que yo era un instrumento de Satanás y que yo era una hereje. Es lo que él les metió, Ajá. él les metió eso. Ajá, entonces que yo era hereje y o sea, yo me sentí tan mal y me dieron muchas ganas de llorar en ese momento, pero no lloré. Yo enfrente de ellos no lloré, pero yo sacudí mis pies. Sacudí mis pies y me fui, de ahí yo te llamé a ti, todavía éramos novios con David. Y me puse a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar un montón. Y yo le dije que yo no entendía por qué la gente despreciaba tanto al Señor y a uno, y me dijo, David, no te están despreciando a ti, están despreciando al Señor, están despreciando la palabra, están blasfemando contra el Espíritu. Quedó así. Después, ahorita que llegué, pasaron como 12 años, más o menos, y ahorita estaba vendiendo producto, ¿verdad? Y dije, voy a pasar, pero en eso yo vi el negocio bien como próspero y todo. Y yo me quedé, yo dije, bueno, tal vez lo que yo hice en ese entonces, tal vez no era tan bueno, ¿verdad? Dije yo, no fue tan bueno y pues Dios sabe por qué, y pues, llegué. Y en eso cuando me vio y vio mi producto, me empezó a pedir la mamá de las hijas que me habían tratado así bien mal, me empezó a pedir y me dijo, mira, me dijo, ahorita me cuesta, me dijo, porque ahorita no están mis hijas, me dijo, no están, pero yo según yo se habían ido. Sí, me dijo, una murió hace 10 años. Y yo había pasado como año y medio antes, como al año y medio, me murió la primera. Le dije, que lo siento. Sí, y la otra me la quitó el Señor hace 7 años. Miren, yo tenía un nudo en la garganta. Y yo dije, perdóname, Señor, porque tú eres justo, tú sabes lo que vas a hacer y tú mostraste, ¿verdad? Porque nadie puede irse contra el Espíritu Santo. Nadie puede atacar al Espíritu porque sí, fueron palabras bien fuertes, tanto que no me recuerdo, pero sí lloré mucho. Pero Dios permite que tú sufras, porque él dijo, Ajá. a Pablo le dijo, tenés que sufrir por mi palabra. Pero lee tú, ya que entraste, disculpame que ahorita solo para terminar. Lee 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. Eso es lo que pasó ahí. Entonces, 1 Corintios, ¿qué? capítulo 3, versículos 16 y 17. Pero en el momento ya no te lo muestra. No, Él deja para que tu corazón sufra, como 11 para que años limpie tu después. corazón. 1 Corintios capítulo 3. Versículos 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Le destruyó a las 2. Y Entonces pasa. yo Uno me sentí así, no me sentí alegre. Yo me puse a llorar, ¿para que te volví a llamar? Sí. Me puse a llorar y Yo siento que ahí entramos en el sentido de que Dios permite que nosotros veamos su justicia porque conoce nuestros corazones. Porque yo estoy segura de que usted no le deseó la muerte o algo así a esas personas, incluso también a mí con la señora que murió. Yo jamás le hubiera deseado la muerte, pero Dios me permitió verlo porque sabía que yo no se lo deseaba. Incluso cuando yo me enteré, yo me quedé así impactada. No es de que, se murió y uno se pone, no. Uno incluso se pone a veces triste la situación que se fueron sin Cristo, sin esperanza, sin nada. Y eso fue lo que me dolió un montón y me dice, David, primero Dios, ojalá que en su misericordia y que les haya dado tiempo que en su lecho de muerte pues hayan conocido al Señor y que pues ojalá que sean salvos, ¿verdad? Ajá, pero Dios como muestra las cosas, Su palabra se cumple. pero en su tiempo, en su hora, y que yo cuando me pasó eso, ¿verdad? Ya no pude trabajar, de ella me fui para el hotel y hablando con el Señor, y le decía, Dios mío, o sea, solo le decía, tú sabes lo que haces, o sea, tú sabes, él sabía, pero yo lloraba, ¿verdad? Pero Ajá, este es, digamos, el versículo que acabamos de leer donde dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia,
porque ellos serán saciados. Son para todos aquellos que son hermanos en Cristo para nosotros. Porque muchas veces uno dice, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto en este momento? Aunque no lo digamos, estamos deseando justicia de Dios, o sea, que Dios nos consuele en ese momento. O incluso cuando ve uno que los hermanos en Cristo en otros países pues están siendo muertos por causa de Cristo y uno dice, Dios lo está permitiendo, pero tiene un propósito, ¿eh? Entonces ahí Dios donde dicen, se van a ser saciados. En su momento, no ahorita, pero Dios nos sacia de su justicia. Aunque las personas que se atreven a meterse con los hijos de Dios no lo sepan. Porque yo me pongo a pensar, si muchas personas supieran la magnitud de hacerle daño a un hijo de Dios, estoy segura que muchos se detendrían o la pensarían 2 veces antes de hacerlo. Pero a muchos no les importa. Y no es que uno desee el mal para esas personas, pero sino que Dios ya lo dice, que el que destruye a sus hijos, Dios los va a destruir. No es de que uno lo desee, sino que ya es justicia divina, digamos, que viene de su mano. Entonces ahí uno ya no puede... No, y tú nos acabas de poner ahí un ejemplo bien claro, Carita. Ahorita le está diciendo a Carita que vamos para allá, le digo, ella bien sabiamente respondió cuando tú dijiste respecto a las pasiones, ¿verdad? Entonces le digo, son estudios ya bien maduros, los que tiene Carita, ¿verdad? Porque yo te acabo de poner ella bienaventurados. Y cabal, lo que tú estás diciendo, ahí en el versículos 11, parece que 12, en Mateo 5, dice, bienaventurados cuando por mi causa os vituperen. Es dejar tu sufrimiento, Dios. Pero mira lo que dice el 12. ¿Cómo dijo? Mateo 5, 11 y 12, mira lo que dice. Cabal, lo que tú estás explicando. Qué bonito el estudio. Y él deja que uno sufra, dice Carita. Y él deja que Aquí uno lo sufra. tengo. Y él deja que uno sufra. Aquí está el versículo Mateo 5 del 10 al 12. Ajá. Pero dice, bienaventurados cuando por mi causa te echaron de ahí. Te dijeron que eres hereje. Pero en el 12 te dice, no te preocupes, eres bendecida. Porque tu galardón es más grande. O sea, el galardón que tú te vas a ganar es más grande. Entonces, dices, ¿por qué yo no sufrí eso? Si yo quiero también eso para mí. Es una bendición que te traten mal. Porque como le dije yo a doña Beatriz, él está viendo cada pedrada que nos tira. Dice, bienaventurado, estás acrecentando el galardón. Lee el 12, lee el 11 y el 12. Sí, Mateo 5, 12, 12. Ah, pero Carita lo va a dar. No, Carita lo va a dar. Carita lo va a dar. Pero eso no es el 11 y el 12. Eso que dice Karen es Bonito, tan bonito. cierto, porque Bonito, dice Carita. bienaventurado, y a veces nosotros nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué me trataron mal? O por qué de tantas cosas, pero uno no lo comprende en el ratito. Porque esta persona me hace mal y me desprecia. Bienaventurado. No, y a veces es como bien complejo porque... Porque en tu carne te sentís mal. No, deje eso, sino que a veces uno está haciendo bien las cosas, digamos, o uno trata de ser amable con las personas, o no sé, o mostrar de que a uno sí le importan las personas, ya sean con detalles, con palabras, o que si está pasando un mal momento uno está ahí, y peor trato recibe uno de esas personas. Bienaventurado. Ajá, Bienaventurado. ajá. A eso es Bendecida. lo que voy, ajá, de que a veces uno dice, pero ¿por qué si yo no le hice nada? O sea, ¿acaso yo merecía esto, por ejemplo? Entonces, es bien difícil. Entonces aquí hay 4 cosas que el Señor nos indica cómo seguir el camino angosto. Ya leímos la primera, que fue Mateo 5:6, que dice buscar la justicia de Dios. El número 2, amar a los enemigos, en Mateo 5:44. Celeste, por favor. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Este versículo es tan completo y tan difícil, porque amar a un hermano en Cristo o amar a un hermano carnal o a alguien cercano no es trabajo para uno. El concepto de ultrajar es bien fuerte, ¿Qué número leemos? ¿verdad? Mateo 5:44. Porque cuando a veces hay una jovencita, o sea, eso encierra muchas cosas. Dice la ultrajaron, imagínate orar porque me ultrajan. O sea, que
A veces no solo quiere decir físicamente. No, pero o sea, también, o sea, te digo, ese abarca bastante Ajá. hasta ese punto, pues imagínate. Ajá, porque a veces el sentimiento, algo así, a veces hay palabras que, a veces uno dice, yo hubiera preferido un golpe a que recibir esas palabras, porque un golpe duele menos, el golpe pasa, las palabras ya no se olvidan, se quedan ahí. Entonces aquí, como yo les digo, amar a alguien que uno quiere o que está a la par de uno es bien fácil, pero por ejemplo, hay enemigos que a veces no es que uno tenga enemigos, sino que la gente lo toma a uno como de enemigo. También dice, bendecía a los que os maldicen. A mí me maldecían, ¿verdad? Y yo era niña, o sea, estaba pequeña, o sea, no es que yo Sí, dijera... tú ya estabas escogida para Dios. Y esa persona como tenía... Si eso no existía y ya me maldecía. Tenía entidades en el corazón. Eso la mirada y la maldecía. Como tenía demonios, le caía mal. Chocaba. Es como tú vienes y le dices a tu mamá, ¿va? No, mamá, es que esto lo que quiero decir es que hay que orar así que sí, que las entidades que están en ella comienzan a atacar. Solo que en ese caso era otro nivel, que sí había muchas maldiciones de parte de Dios para... Ajá, va. Aquella persona también creía en brujerías y un montón de cosas. Ajá, va. Pero ahí que Dios nos manda bendecir a esas personas. Que Dios transforme nuestros corazones y bendecirlos. También dice, haced bien a los que os aborrecen, porque hay personas que tratan de perjudicarlo. Con eso, con lo de las prácticas, con lo que yo les había contado, al final la muchacha fue completamente diferente, me abrazó, se despidió de mí, porque tal vez yo nunca le devolví lo que ella me hizo. Entonces, a veces le sentimiento a uno, ¿eh? Pero Dios muestra que cuando uno actúa bien por mal, o sea, cuando la gente actúa mal y uno actúa bien, al final Dios siempre respalda y transforma a las personas. Porque ella fue completamente diferente, hasta me abrazó, se despidió y me dijo que Dios te bendiga. Porque ella también es cristiana. Dios puso gracia en ti hacia los ojos de ella después. Ajá, entonces me dijo que vamos en comunicación, entonces uno se queda así como que es difícil como que viendo que lo tratan mal a uno y como que voltear el chip y uno tratar bien, ¿verdad? Pero solo Dios le da las fuerzas a uno para hacer eso. Y dice también, orad por los que os ultrajan y os persiguen. A veces en eso de perseguir es como lo que sufrían los cristianos con Pablo. Son las personas que no les gusta escuchar la palabra de Dios, entonces de esa manera somos perseguidos, como para que caigamos o de una u otra manera para que nos alejemos de Dios. Hay que orar por esas personas, por los que quieren ponernos tropiezo o quieren vernos de una mala manera. Como yo siento que eso, como dijo Magari, siento que eso es ya casi que por ley, que cuando uno se convierte al Señor, de por ley vas a sufrir ese tipo de persecuciones. Por ejemplo, yo te veo a ti, he visto a mi hijo, te he visto a ti, he visto el trato también que le dan a David, que muchas veces piensan que porque él es condescendiente ya después es obligación y condescender, y puede hacer un montón de favores, pero si no se hace uno, qué pura lata es. O por ejemplo que tú vengas, nena, y tú se das y llega un momento que dices, no puedo, y que ya te empiecen a atacar, en mi caso, en mi trabajo, mi papá en su trabajo, a mi mami con las vecinas. Yo siento que es una situación bien complicada en el momentito, ¿verdad? Pero después, cuando el espíritu como que se activa en nosotros, ¿verdad? Porque él está ahí, pero a veces nosotros reprimimos, pero cuando se activa y ya demostras con tus frutos lo que hiciste para voltear la situación, puchis. Es difícil, es difícil porque uno en ese momento uno tiene como que respirar profundo y hacer que todos los sentidos se controlen, digo yo. No es de que uno así como que vaya a reaccionar mal o no, sino que
Pero uno bien puede venir a ignorar a esa persona y actuar igual que ella, o sea, así. Pero es bien difícil en ese momento uno respirar profundo y decir, no voy a ser igual. Así va, entonces todo es un proceso. Ese es el punto número 2, que Dios nos deja como un diario a seguir para andar en el camino angosto. Ya vimos lo que es buscar la justicia, tanto para las personas que nos hacen injusticia, siempre nosotros tener ese amor para ellos y ser justos con las demás personas, amar a nuestros enemigos. Ahorita vamos con el punto número 3, que es perdonar a otros. Todos los requisitos que Dios deja no son fáciles. Perdonar a otros, eso lo podemos ver en Mateo 6, 14 y 15. Mami, por favor. Uh-huh. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y qué delicado ese punto. Bien delicado porque, obvio, nosotros queremos que Dios nos perdone. Incluso actuamos mal y de una manera, a veces sí, de manera inconsciente, que uno dice, bueno, la regué, Señor, perdóneme, ¿no? Y a veces, muchas otras veces también lo pensamos y lo hacemos. Pero después caemos y decimos, actué mal. Y queremos que Dios nos perdone. Pero ¿cómo nos va a perdonar si nosotros no perdonamos a los que nos hizo daño? Es un proceso así bien difícil. Por ejemplo, a veces uno sufre de manera emocional y todo eso. Pero venir y pedir por esa persona que a uno lo dañó, por ejemplo, es complicado. Se pasan procesos, pero va a haber un momento en el que Dios nos va a liberar y nos va a permitir ya orar por esa persona. Ya no de una manera así como que, sino que lo perdono, bendícelo, o sea, no quiero que pase lo mismo que yo pasé, por ejemplo. Aunque el principio es así bien complicado. El cristiano sufre siempre. Sufre de bullying, sufre de aislamiento. Te aborrece. El mundo te aborrece. Sí, nosotros, bueno, lo hemos visto incluso aquí en San José. Porque de repente me hablaban bien, va tal vez alguna persona. Y de la nada, yo ya les caigo mal. Yo no me meto con nadie porque yo de mi trabajo, mi casa, a mí no me gusta acá, ni visitar a los vecinos, mucho menos que me vayan a visitar. Entonces no me meto con nadie. Y de repente ya te aborrecen y hasta solo te ven pasar y dice, ¿verdad que te dije, verdad? Y aquí, y me dice, así es, o sea, solo te miran y te ofenden te quieren ofender y decirte y maltratarte solo con la mirada. Y llega el punto que tal vez tú estás en un lugar y llega la persona y no se da cuenta que estás tú y viene a decir, buenos días. O sea, normal, y ya se quedan así como que sí, ¿verdad? Ya enfrente tal vez de otras vecinas, ¿verdad? Ya contestan y ya se quedan así como que ya después como que te quieren hablar, pero como que algo las detiene, pero es eso, siento yo que es Esos son los requisitos que Dios deja y no es un camino fácil porque andar por el camino angosto es una tarea difícil, o sea, ¿para qué voy a decir fácil? Eso es mentira. O sea, el que se mete a meterse con Dios sabe que en lo que se está metiendo. Eso sí, o sea, no es algo fácil. Pero sabemos de que Dios tiene algo maravilloso cuando nosotros muramos al final. Nos tiene un descanso eterno, digamos. Entonces, no hay cosa que valga más que eso. Es grande tu galardón, dice. Y Pablo dice, bueno, si ya sufrí, y ahora me tienen que dar una corona. No solo a mí, sino que a todos ustedes, los que aman a Dios. Entonces ya vamos por el cuarto. ¿Cuál fue el primero que...? ¿Cuál fue el primero que vimos? El primero es... Sí, leer. Ahorita
Ajá, buscar la justicia y ser justo. La segunda, El Amar a nuestros ajá. enemigos. Es que se lo pasé el teléfono. tercero, La número 3, perdonar, perdonar a los demás. perdonar a los demás. Y la número 4, no juzgar a los demás. Porque al final uno con juzgar está haciendo piedra de tropiezo para las personas. Es mejor exhortarlos. Yo siento que hay, yo siento que hay, Dice la palabra. hay una línea muy delgadita. No, no es delgada. La verdad no es delgada. Es el comprender la diferencia entre el juzgar y exhortar. ¿Por qué razón? El que juzga habla sin ayudar. El que exhorta habla Sí, Con ayuda. con ayuda. sin deseo de que el otro se edifique, Perfecto, sí. sin deseo de que el otro cambie o se edifique. Ajá, sí, Se pues lo hace porque- con saña, lo hace Ajá, con saña. como para que enojarte, para... Ajá. En Como cambio, crítica. alguien que exhorta te va a decir, mira, o sea, estás tomando este camino y te va a llevar mal, pero vení, yo te ayudo. O sea, vamos a orar, o sea, eso es el exhortar. Lo podemos ver en Mateo 7 del 1 al 2. Papi, por favor. Pero sí, Qué bueno, hijo. Aunque sea un poquito.